Bueno, pues empezamos hoy con galaxias. No sé si os dais cuenta, pero vosotros que estáis desde octubre, lógicamente, nos hemos ido alejando de la Tierra progresivamente. Las primeras charlas un poco que estuvimos hablando de temas del sistema solar, incluso de la propia Tierra. Estuvimos hablando, por ejemplo, de las lunas del sistema solar, de los movimientos de la Tierra. Luego hemos estado hablando de las estrellas bastante tiempo, de las vidas de las estrellas, de su física. Hemos hablado también de cómo mueren, hemos hablado de los agujeros negros como restos de estrellas. Y cada vez nos alejamos más. Hoy vamos a hablar de galaxias, es el siguiente paso, ¿de acuerdo? Si los sistemas solares, las estrellas, digamos, los planetas y estrellas forman un sistema solar, el conjunto de esos sistemas solares formarían una galaxia. Y cuando digo conjunto no digo 10, 12, 20 o 30, sino que vamos a hablar de millones y de miles de millones y de cientos de miles de millones de estrellas diferentes en diferentes sistemas solares, para que os hagáis una idea del tamaño de algunos de esos monstruos que vamos a hablar. Empezando por el más cercano y conocido, que es la Vía Láctea, que es la galaxia a la que pertenecemos. Esta es una foto real tomada en Karnak, no en Egipto, sino en Francia, en el norte de Francia, en el que es una foto de larga exposición con un objetivo de estos en ojo de buey, de pez, perdón, y que se ve, si tuviéramos capacidad de verlo en una exposición de largo tiempo, esto es lo que veríamos en el cielo y que no tuviéramos la contaminación lumínica que tenemos. Seguro que vosotros, como cualquiera, cuando ha ido al campo o ha ido a lugares de montaña, ha podido ver ese camino de estrellas, ¿no? Que aquí lo hemos llamado como la Vía Láctea, el Camino de Santiago, porque tiene un recorrido determinado. En el fondo lo que estamos viendo es el perfil de nuestra galaxia. Como nosotros estamos viviendo en las afueras de nuestra galaxia, luego lo veremos en una imagen, cuando miramos hacia el núcleo galáctico lo que vemos es el perfil, ¿de acuerdo? Es esa línea, ¿eh? Es el perfil de nuestra galaxia, vista de perfil, vista lateralmente de perfil. ¿De acuerdo? Estamos mirando en ese momento hacia el núcleo galáctico. Y es una galaxia enorme. De hecho, es de las más grandes que podemos imaginar. Creemos que, por ejemplo, Andrómeda M31 es la única que se le puede aproximar. Es difícil calcular el volumen y el tamaño exacto viviendo dentro de él. Esto es como si tú vives en Madrid y te preguntan ¿cuánta gente vive en Madrid? Y no puedes consultar con ningún dato objetivo. Dices, pues vive mucha gente, pero no puedo dar un número exacto. Pensamos que unos 200.000 millones de estrellas de sistemas solares diferentes. 200.000 millones. O sea, imaginaros lo que es eso. Y estamos hablando de una galaxia también enorme. Estamos hablando de solo una distancia cercana a los 100.000 años luz para poder alcanzar el núcleo galáctico. Esto es importante que lo entendamos porque puede resultar que una galaxia que vive, una estrella que vive en nuestra galaxia, imaginaros pues que por cualquier razón estalla como una nova. Es decir, muere la estrella, colapsa y está situada, por ejemplo, al otro lado cerca del núcleo, pero al otro lado de la galaxia, 50.000 años luz. Como la luz tarda 50.000 años en llegar hasta nosotros, es lo de siempre. Si hoy en día, hoy a esta hora mismo esa estrella explota, no lo vamos a ver hasta dentro de 50.000 años. O si lo vemos hoy, eso quiere decir que esa estrella, que para nosotros ayer brillaba felizmente en el espacio, en realidad desapareció hace 50.000 años. Es decir, que esas distancias, que los años luz es una medida de distancia, no de tiempo, mide distancia, pero a la vez también es mirar atrás en el tiempo. Una cosa que está a un año luz, vemos la luz que emitió hace un año. Nuestra estrella más cercana, ya sabéis, Próxima Centauri, está aproximadamente a 4 años luz. Es decir, que tarda la luz 4 años en llegar hasta nosotros, y es la más cercana. Es una vecina. Si nos vamos alejando, por ejemplo, Sirio, ¿no? Que es esa estrella tan brillante, una de las más brillantes, 40 años luz. Hace 40 años que podría haber muerto esa estrella. Y sin embargo la vemos porque tardará 40 años en llegarnos su última luz. ¿De acuerdo? Aquí vamos a hablar de hasta 12.000 millones de años luz hoy. 12.000 millones de años en el pasado es casi el origen del universo. No es el origen, pero es de lo más antiguo, de los objetos más antiguos. Esto es lo que vamos a ver, un objeto que se llaman cuásar. Los cuásar. ¿De acuerdo? Son objetos de los más lejanos en el espacio y de los más antiguos en el tiempo que podemos percibir. ¿De acuerdo? Pero bueno, yo quería empezar con una imagen de algo conocido.
Y yo creo que también, no sé si me va a funcionar si no, pues le damos con esto y es más rápido, una imagen que sí que me gustaría que vamos a repetir muchas veces, que es la escala de Hubble, ¿de acuerdo? Luego vamos a hablar de Edwin Hubble, que tiene una historia muy curiosa, Edmund Hubble, P. Hubble, pero esto es la escala, o algunos lo llaman el diapasón de Hubble también, porque tiene una forma de casi de un diapasón. Y es bastante importante porque es una forma de entender las diferentes formas que tienen las galaxias. ¿De acuerdo? Luego veremos que las galaxias se clasifican fundamentalmente por su forma. Lo hemos intentado hacer, o lo han intentado hacer los científicos, de diferentes formas. Pero al final, la más sencilla de todas es la forma. Pues cuando es espiral, porque forma unas espirales, galaxia espiral. Si es una espiral pero que tiene una barra en el medio, espiral barrada. Si no tiene forma, galaxia irregular. Anda que se han roto la cabeza para ponerle nombres, ¿no? Es decir, que de alguna manera es como no han buscado complicación. Si es globular, si es, por ejemplo, elíptica, si es lenticular, es decir, tenemos siempre atendiendo a los nombres. Uy, que le doy y no debe tener pilas. Bueno, vamos a retroceder un poco en el tiempo, ¿de acuerdo? Sí. Vamos a hablar de algunas personas un poco rápidamente. Fijaros, la primera persona que habla de lo que podríamos entender como una galaxia es un filósofo, es Kant. Kant habla de una cosa que él llama universos isla. Como en esa época Newton empezaba ya a desarrollar cuestiones relacionadas con la la ley de la gravitación, él opinaba que podría llegar a pasar que las estrellas, miles de estrellas, se podrían ir juntando por atracción gravitatoria, formando como islas en un mar de vacío. Y a eso le llamó universos islas. Era un concepto que podríamos asimilar como esa especie de galaxia que hoy conocemos. Un poco después, un astrónomo inglés, Lord Rosse, observando por sus telescopios, afirmó que muchas de las nebulosas que veían eran esos universos isla de los que hablaban el propio Kant. Sin embargo, hasta más o menos 1920 se pensaba en líneas generales que en realidad solo existía una galaxia, la nuestra, y que todo lo que veíamos estaba dentro de nuestra galaxia o como mucho en las cercanías. ¿De acuerdo? Y esto es muy importante porque hoy en día sabemos que existen miles de millones de galaxias y da la sensación que esto se ha sabido siempre y no es así. Hasta 1920 solo se creía en la existencia de una, solo una. Es decir, que solo hace un siglo que hemos entendido que no es así. Y esto se debió a un debate que tuvieron dos científicos, Shapley y Curtis, que defendían, uno defendía, Shapley defendía que efectivamente solo existía una galaxia, y otro defendía, Curtis, que existía más de una galaxia. Este enfrentamiento termina en 1923, cuando otro científico, Hubble, de hecho el nombre del telescopio espacial se debe a él, consigue medir exactamente dos cosas muy importantes. Lo primero, descubre un tipo de estrellas en la galaxia de Andrómeda, que en ese momento no se sabía muy bien si era una galaxia o una nebulosa, que son las variables cefeidas. Las variables cefeidas son un tipo de estrellas muy peculiar, porque su brillo aumenta y disminuye con el paso de unos pocos días. Es como una estrella pulsante, una especie de faro que hace como una intermitencia luminosa. Y se puede medir exactamente. Y cuando lo mides, como siempre tienen el mismo tipo de ciclo, en función de cómo lo recibimos y por el efecto Doppler que tiene, podemos calcular muy fácilmente la distancia. Recordad un poco el efecto Doppler, aunque siempre pongo el mismo ejemplo, pero para entenderlos, es que cuando un objeto se mueve hacia nosotros o se aleja de nosotros, las ondas de sonido o de luz que emita ese objeto suenan o se ven de diferente manera. Todos hemos oído una ambulancia cuando se acerca a nosotros y cuando se aleja y decimos, ha cambiado el ruido de la sirena. ¿Por qué? Porque hay un momento en que cuando viene hacia nosotros, a la velocidad de las ondas se suma también la del objeto, con lo cual las ondas se apelotonan hacia nosotros. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando se alejan, como se alejan, las ondas se separan y eso provoca que tanto en la luz como en el sonido, y aquí lo que nos interesa en las estrellas es la luz, sabemos perfectamente si se están alejando o se están acercando. Cuando mide las variables cefeidas, le dan que están a una distancia de cerca de 2 millones de años luz, por lo tanto fuera de nuestra galaxia, claramente. Y es la primera sospecha de que no éramos los únicos en el universo. Dime. ¿El qué? No está por.
Ah, bueno, sí, porque la primera se detectó en la constelación de Cefeo. Creí que hablabas de la leyenda. Sí, sí, la primera variable cefeida fue la constelación de Cefeo. Sí, sí, es por eso. De hecho, está muy cerca de Andrómeda también. O sea, si miráis, sobre todo en verano, hacia el noreste, perdón, a primera hora de la noche, ahí vais a encontrar todas esas constelaciones con mucha facilidad. La W de Casiopea, una especie de casa claramente visible de estrella que es Cefeo, vais a encontrar, o sea, toda esa leyenda muy conocida, ¿no?, de las osas están claramente visibles. Hubble descubre que hay estrellas mucho más allá de nuestra galaxia. Eso quiere decir que esa nebulosa que nosotros veíamos como M31 es otra galaxia. Y además descubre que todos los objetos que mira tienen un desplazamiento al rojo en el efecto Doppler. Eso indica que todos se están alejando de nosotros. Eso significa que el universo de alguna manera se estaba expandiendo. ¿De acuerdo? Estas dos cosas son fundamentales. Y ahora sí que quería pararme un momento en... Bueno, os dejo aquí las imágenes de estas cuatro personas, quitando a Hubble. Por un lado Kant y Lord Ross, del cual ya teníamos una fotografía, y por supuesto Harlow Shapley, que era el equivocado, aunque sí que acertaba en un tema, pero en general digamos que estaba equivocado, y por supuesto Heber Dawes Curtis, que es un poco la persona que realmente tenía un concepto muy claro, que luego fue demostrado por Hubble. ¿De acuerdo? Hoy sabemos que hay un tema extraño en las publicaciones de Hubble. Hubble publica sus resultados en 1931. Sin embargo, las mismas conclusiones son afirmadas y desarrolladas por Georges Lemaitre en 1927. En un principio se consideraba que no hubo contacto entre ambos, y ahora ya se ha puesto un poco en duda y hay muchas opiniones de que de alguna manera Hubble plagió a Lemaitre. Es decir, tuvo contacto con él, conoció sus investigaciones, y sin embargo Lemaitre a lo largo de su vida nunca quiso hacer discusiones sobre ese tema. Él admitió que lo había hecho Hubble y punto. Pero es muy curioso porque hoy casi todo el mundo científico considera que el verdadero descubridor, tanto de la expansión del universo como de las variables cefeidas en otras galaxias, es Georges Lemaitre, más conocido como matemático que como físico y como astrónomo, pero evidentemente hay que reconocer que ahí hay un vacío del cual no estamos todavía muy completamente seguros. Bueno, pues vamos a empezar definiendo qué es una galaxia, ¿no? Y la definición teórica es que una galaxia es un sistema ligado gravitacionalmente, compuesto por estrellas, material interestelar y muy posiblemente, y yo quitaría el muy posiblemente, por materia oscura. Ya veréis por qué digo lo de muy posiblemente. Bueno, ligado gravitacionalmente, es decir, lo que mantiene unidas a las estrellas que forman una galaxia es la gravedad. Por eso he puesto la manzana aquí en homenaje a Sir Isaac, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos entender cómo funciona una galaxia, en el fondo es muy fácil. Es un sistema de partículas relacionadas gravitatoriamente. Luego veremos que no es tan fácil como lo que parece. ¿Por qué? Porque da la sensación que no hay suficiente masa que veamos para que esa ligazón gravitatoria sea tan fuerte. Es decir, que las galaxias tendrían que tener más tendencia a disgregarse. Y sin embargo no es así. Eso nos ha llevado a teorizar sobre la materia oscura. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya hablaremos un poquito más adelante de esto. Claro, que con esta definición tampoco nos iba a servir para reconocer mucho de una galaxia, ¿verdad? Porque si a nosotros nos ponen esta imagen, pues hombre, consideramos enseguida, pues sí, esto es una galaxia, ¿no? Y con su núcleo bulboso central y sus gas y sus miles de millones de estrellas. También esto es una galaxia, por ejemplo. ¿Verdad? 510 G13, ni siquiera tiene nombre, pero también es una galaxia. O esto también es una galaxia, que no tiene ni forma. Es como una especie de mancha tirada ahí, pero es una galaxia, porque cumple con el criterio, es decir, es una agrupación de estrellas ligada gravitacionalmente. En ningún momento dice que tenga que tener una forma. Fijaros que esto es bastante importante. Es decir, que el hecho de que la gran mayoría de las galaxias tengan una forma se debe que cuando alcanzan cierto tamaño, por efecto del momento angular, acaban teniendo determinadas formas, que incluso ya sabemos
matemáticamente el número de brazos que van a tener en función de su tamaño, de su distancia en eje mayor, eje menor. Hay una fórmula matemática que te permite calcular todo esto. Incluso, esto también es una galaxia, esta galaxia, y eso, visto en diferentes longitudes de onda, es esto. Es decir, estamos mirando M87. M87 es una galaxia irregular, pequeña, ¿de acuerdo? Pero cuando la miramos, por ejemplo, con infrarrojos a diferentes longitudes de onda, vemos que emite partículas de alta energía, que emite ondas de radio, que emite rayos gamma. Eso indica que dentro de esa galaxia no solo se están produciendo las reacciones nucleares propias de una estrella, de las estrellas que la componen. Hay más cosas. Hemos descubierto que en los núcleos de las galaxias, prácticamente de todas, hay enormes agujeros negros, gigantescos. ¿De acuerdo? Son los agujeros negros más grandes que existen. Algunos millones de veces más grandes que nuestro Sol. ¿De acuerdo? Los más poderosos de todos. Y que además son fundamentales en la evolución de la propia galaxia. Ya veremos también más adelante el porqué. E incluso, como ya tenemos unos telescopios potentísimos como ha sido el Hubble, cada vez podemos ver más lejos. Y por ejemplo hemos encontrado pues, a 4.000 millones de años luz de distancia y por lo tanto a 4.000 millones de años en el pasado, por ejemplo el cuásar PKS 2349. ¿Qué es un cuásar? Un cuásar es una galaxia altísimamente energética, ¿de acuerdo? Cuyo agujero negro es tremendamente activo. Luego vamos a hablar más de ellas, pero para que entendáis, cuando se utiliza la palabra cuásar, no lo entendáis como un objeto, como un agujero negro, por ejemplo. Es una galaxia. Lo que sucede es que en el núcleo de esa galaxia hay un agujero negro. Los agujeros negros más grandes y más poderosos que os podáis imaginar están situados en los núcleos galácticos de los cuásares, o de los cuásar. De hecho, cuando se descubren los cuásar son tan brillantes que al principio se pensaba que estaban en nuestra galaxia. Decía, no puede ser que un objeto tan brillante esté tan lejos, porque si está tan lejos, tiene que ser un objeto tremendamente energético. Efectivamente, lo es. Tremendamente energético. Emite una cantidad de radiación y de energía brutal. Pero no están en nuestra galaxia, ni siquiera están cerca. El más cercano a 4.000 millones de años luz. Están lejísimos. Y curiosamente, creemos, y esto se cree, y cada vez hay más pruebas a favor, de lo que en realidad es que las primeras galaxias que se forman en el universo eran de este tipo, AGNs o cuásares. ¿De acuerdo? Y que luego, cuando ese agujero negro pierde esa energía, por radiación de Hawking y por rozamiento, se van transformando en las galaxias que vemos ahora, las espirales, las barradas, y entonces, de repente, toda esta confusión se vuelve mucho más clara de entender. De repente vemos que igual que en las estrellas está esa secuencia principal en que las estrellas van pasando por un ciclo, empezamos a entender que las galaxias suceden así. Pero el ciclo de una galaxia y el de una estrella a lo mejor son 10.000 millones de años, en una estrella grande, pequeña como es el Sol, ya sabéis que las más grandes duran menos, en el caso de una galaxia es tan largo y tan grande que todavía no ha pasado el suficiente tiempo para que una galaxia pueda disgregarse y desaparecer. Aún queda muchísimo para eso. Luego, todas las galaxias que se formaron inicialmente siguen existiendo. Ninguna ha dejado de existir todavía. De hecho, lo que han hecho es transformándose en otro tipo de galaxias. Porque no ha dado tiempo suficiente en la historia del universo para que se pueda disgregar una galaxia. Tú suponte una galaxia tipo, con 10 millones de estrellas. De esas estrellas, la gran mayoría tienen una media de vida de 10.000 millones de años. El universo tiene unos 13.500 millones de años más o menos de vida. Pero también se han creado nuevas generaciones de estrellas. Es decir, no ha habido tiempo suficiente. ¿De acuerdo? Es decir, la gran mayoría de las estrellas todavía están viviendo. Las muy gigantes sí habrán muerto, porque ya sabéis que las estrellas son como las estrellas también del rock and roll. Las más famosas, grandes y visibles viven a tope y mueren jóvenes. Pero las enanas cutres como nuestro Sol, que siempre lo digo, sí, nuestro Sol es enana, cutre, amarilla. Es nuestro Sol y es maravillosa, pero es una estrella vulgar y corriente, tirando más bien a pequeña. Esa vivirá miles de millones de años. Es pequeña, es estable, gasta el combustible de una manera muy pausada y muy tranquila. Entonces va a tener un ciclo de vida enorme. Enorme. O sea, fijaros que estamos hablando de una estrella que se formó pues hace unos 5.000 millones de años. Todavía le queda muchísimo.
¿De acuerdo? Salvo... Sí, sí, las galaxias irregulares o las galaxias más pequeñas no suelen tener núcleos, son la única excepción, porque no alcanza una condensación de masa lo suficientemente grande para que se produzca. Recordad que en los núcleos galácticos el agujero negro no se produce por la muerte de una estrella, sino por una enorme acumulación de materia que excede ese límite que hablábamos el otro día, ¿no? de velocidad de escape, por la cantidad de materia que se va juntando en un punto determinado hasta que se produce el agujero negro. ¿De acuerdo? O sea que en ese sentido las más pequeñas no tienen agujero negro. Por eso las galaxias irregulares son tan extrañas. Es decir, son tan difíciles de clasificar. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? La galaxia del sombrero. Yo siempre digo la galaxia del sombrero mexicano, porque es lo que primero que se me ocurre cuando la veo. Pero lo de la derecha en infrarrojos también es una galaxia, aunque no lo parezca. Debajo tenemos una espiral vista de lado y aquí tenemos una globular muy típica, que quiero recordar que además es la nube de Magallanes, que es una de nuestras galaxias satélites, que orbitan a la Vía Láctea. Dime. Por supuesto, porque el momento angular ya sabéis que siempre se mantiene. No, no necesariamente. La forma y la rotación no tienen nada que ver. Me explico. La forma está causada por la masa y por el efecto gravitatorio, pero no por el momento angular. ¿De acuerdo? Es decir, que haya una suficiente masa, la masa es lo que te va a permitir que sea una galaxia espiral. Si la galaxia es pequeña, acabará siendo un cúmulo como ese o una galaxia irregular. Es por la masa. ¿Eh? Depende. Esta o aquella, sí, donde haya más masa. En este sentido, la lección de Newton, ¿hacia dónde cae el objeto? Hacia el lugar donde la masa tenga más fuerza, genere más potencial gravitatorio. Entonces, el centro de la galaxia normalmente es el lugar donde hay más masa y más potencial gravitatorio. Es como preguntarme, ¿hacia dónde cae la manzana cuando la tiro? Ahí va, se me ha caído. ¿Hacia dónde cae? ¿Cae hacia el centro de la Tierra? No sé dónde ha caído, perdonadme. ¿Por qué? Porque es el punto donde hay más masa. ¿De acuerdo? Es decir, no va a girar una galaxia sobre un exterior, va a girar donde haya más masa. ¿Dónde haya más masa? En su centro. ¿Cómo que no? ¿No ves un centro aquí claramente? ¿O ahí? ¿O ahí? ¿No lo ves? Porque tú identificas que el centro geométrico es el mismo que el centro gravitatorio. Y eso es absolutamente erróneo. No todos los objetos tienen su centro de masas en su centro gravitatorio. De hecho, nosotros no lo tenemos. Por ejemplo, nuestro centro de masas no está en el centro de nuestro cuerpo, por poner un ejemplo. Y eso es muy importante entenderlo, porque incluso los efectos de geometría que dan, por ejemplo, el momento angular, pensad en un patinador. Simplemente aumentando o disminuyendo su radio de giro consigue controlar su velocidad de giro, sin necesidad de aplicar ninguna fuerza. Es decir, y entonces su centro ha variado, obviamente. Es decir, si el patinador pliega los brazos, gira muy rápido. Si el patinador abre los brazos, gira más despacio. Es decir, al variar su centro también se produce una variación de la velocidad. Pero todo eso viene, si coges la fórmula del momento angular, lo que está ahí es el radio y la masa. Como puedes ver, no hay nada más. Es el radio y la masa. Por eso digo que esas fórmulas matemáticas que describen cómo van a ser las galaxias espirales van en función de los diámetros mayores y menores de la espiral y de la masa. Nada más que eso. Es verdad que sucede una cosa extraña. De la velocidad y el movimiento que nosotros hemos predicho para esas grandes galaxias hay un desvío extraño, como si hubiera mucha más masa de la que nosotros podemos ver. Hay una masa que no podemos ver, una masa oscura. Y es lo que nos ha llevado a pensar en la materia oscura, además de otras cosas distintas, por supuesto. ¿Eh? Temperatura. Sí, pero normalmente asociamos a más energía también, efectivamente. Ya he mazado a
a la pobre... Sí. Bueno, sí, ahí sí que he creado un buen agujero de gusano. Bueno, para clasificar galaxias, lo primero, pues claro, se empezó a pensar que si por longitud de onda, por la resolución de las imágenes que podíamos ver, por su profundidad, por su selección, y al final se dijo, mira, esto es mucho más fácil, vamos a atender a la forma, cómo las vemos. Pero claro, esto tiene un peligro, porque vivimos en un mundo tridimensional, no bidimensional. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que pensar que hay galaxias que a lo mejor las vemos de perfil, hay galaxias que las vamos a ver de lado o galaxias que las vamos a ver inclinadas y puede ser que tengan las tres la misma forma, pero curiosamente no las vemos igual. Yo siempre pregunto a mis alumnos la broma de cuál es la forma de un helado, el helado de cucurucho, ¿no? Y les digo, ¿un cono o un círculo? Y todos dicen, es un cono, ¿no? Digo, pues si yo miro el helado desde arriba, veo un círculo. Entonces, no podemos precisar la forma tan bien como querríamos, ¿de acuerdo? Nos tenemos que hacer por mucha aproximación. Y incluso hoy se piensa que algunas galaxias que vemos y que hemos clasificado como barradas o clasificadas como lenticulares, en realidad es una espiral que estamos viendo de perfil, justo de perfil. Ahora veremos algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que además de la forma también intentamos correlacionar con algunas características físicas, lo que nos ha llevado a los AGNs, a las galaxias activas como los cuásares. ¿Qué sucedió? Bueno, luego lo vemos, porque esto es muy gracioso, luego lo vemos. Vamos a ir avanzando. Bueno, entonces lo que se hizo, dijo, vale, pues si vamos a atender a la forma, y pues lo que tenemos que hacer es que de la cosa, de lo más general, ir extrayendo un poco los detalles y vamos clasificando, ¿no? Que es como se suele hacer cuando se hace un estudio de este tipo. Pero claro, eso significaba que alguien se tenía que dedicar a mirar el cielo y a ir anotando lo que veía. El primero que hizo esto fue Messier. Messier a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ¿de acuerdo? Pero curiosamente acabamos de decir que entonces no se sabía que había galaxias. Entonces, ¿qué hacía este señor? Bueno, pues en esa época lo que estaba de moda, como también sucede hoy en día, es buscar cometas. Acaba de pasar el cometa Halley, bueno, pues o estaba a punto de pasar y pues claro, la gente decía, si descubro un cometa y le pongo el nombre del rey de mi país o el nombre de mío, ahora ya está más de moda el de mi mujer, el mío, el no sé qué. Hay matrimonios como el Shoemaker-Levy que se ha dedicado a cazar cometas y tienen Shoemaker-Levys por todas partes, ¿no? Tiene como 15 o 16 cometas descubiertos y el momento que lo descubres envías el correo electrónico a la Unión Astronómica Internacional, ellos comprueban los datos y si no es conocido y no tiene nombre, te pregunta el nombre que quieres ponerle y se lo pones y listo. Pues entonces este dijo, cada vez que miro el espacio hay un montón de objetos que me molestan, ¿no? Porque siempre pienso que es un cometa y luego digo, que esto lo anoté el otro día y no es un cometa. Voy a hacer un catálogo de esos objetos para así saber que cuando vea ese objeto no tengo que hacerle caso. Mira, en tal posición, con tal azimut, con tal alcance, la longitud y demás, está M12, ¿no? Y ya sé que eso no es un cometa. Y entonces cogió y hizo un catálogo inicialmente de 83 objetos, luego terminó siendo de 110, que fue el gran catálogo, ¿no? Porque aquí, lógicamente, se mezcló todo, ¿no? Él lo llamó Catálogo de nebulosas y cúmulos de estrellas que se observan en las estrellas fijas o el horizonte de París. Ese fue el título de su libro. Cuando en París se podía ver el cielo. Hoy en día en París, como no veas las luces de la Torre Eiffel, que son muy bonitas, pero no son precisamente estrellas, es un poco complicado. Y entonces, pues claro, ¿qué sucede? Que Messier, al catalogar objetos, catalogó de todo. Nebulosas planetarias, nebulosas de absorción, restos de supernovas y también galaxias, unas cuantas. Entre ellas, el objeto M31, siempre que veáis M seguido de un número, es catálogo de Messier y el número que tiene. M31 es la galaxia de Andrómeda, que es nuestra galaxia, consideramos que gemela y más grande que hay alrededor nuestro, unos 2 millones de años luz. Catalogó muchísimo. De hecho, es tradición desde los años 80 que la noche del 20 al 21 de marzo, ¿no? Se hacen, pues, coincidiendo un poco con el equinoccio de primavera, se hacen los cazadores de Messier, que es intentar ver en una sola noche
los 110 objetos del catálogo, ¿no? Se ponen telescopios, aquí se suele hacer en la Sierra de Madrid, en la Sierra Pobre, en la Sierra de Somosierra, la Asociación Madrileña de Astronomía hace la caza de Messier, ¿no? Intentan ver en una sola noche, ver y fotografiar los 110 objetos de Messier. Yo recuerdo allá, creo que estuve en un par de ellas en los 90 y finales de los 90 y se sigue haciendo, ¿eh? No, es bastante curioso porque es como homenaje, ¿no?, al gran primer catálogo del cielo que se hizo en el mundo. De hecho, si lo viéramos al completo, no era así, pero estos son, ahora cuando se quiten las cortinas lo veremos, los 110 objetos. Ahí los tenéis. En este caso con fotografiados por telescopios modernos. Pero él los veía como una manchita, nada más. Hoy los telescopios modernos nos permiten ver, por ejemplo, una nebulosa anular, una nebulosa planetaria. Es una antigua estrella que expulsó sus capas y lo único que queda es una enana blanca en el núcleo. Está la nebulosa del Cangrejo, también, que está ahí colocada. Está la nebulosa de la Araña. Está Andrómeda, que es M31, que es esa de ahí. Es decir, ahí están todos los objetos que catalogó Messier y que nos han servido porque fue en M31 donde Hubble descubrió esas cefeidas y donde miró hacia qué espectro, por efecto Doppler, se desviaban las luces de esas galaxias. Incluso hoy en día, por ejemplo, si cogemos un objeto, como tenemos aquí, estamos viendo una galaxia, lo podemos ver con diferentes longitudes de onda. Recordad lo que os he dicho muchas veces, que no miramos únicamente en el visible, en la luz visible. De hecho, lo que menos se mira es la luz visible. La imagen del astrónomo mirando por un telescopio es lo más absurdo hoy en día. Es decir, el espectro visible, es decir, electrones que se mueven, nos podríamos mover desde los rayos gamma, lo más energético, hasta, por ejemplo, las ondas de radio y televisión por el otro extremo. Todo es lo mismo, es luz, pero nuestros ojos solo ven luz visible, que es un trocito de pequeñísimo en el medio del espectro. Todo lo demás no lo vemos. Hay algunos animales que perciben un poco de infrarrojo, que perciben un poco de ultravioleta, pero básicamente vemos muy poquito. Pero nuestros dispositivos pueden ver en cualquier longitud de onda. Fijaros, luz visible, near es near infrared, es decir, infrarrojo cercano. Infrarrojo medio, infrarrojo lejano, en rayos X, en ultravioletas y en radio. Todo eso es lo mismo, esa galaxia. Y cada foto nos da una información determinada de esa galaxia. Nos dice, al emitir, por ejemplo, en rayos X algunos puntos, nos indica la presencia de supernovas y agujeros negros. ¿De acuerdo? En radio continuo nos sitúa el núcleo perfectamente y nos da mucha información de dónde están las grandes masas que permiten el movimiento de esa galaxia. El ultravioleta nos da un mapeado bastante bueno de las estrellas y de su temperatura. El infrarrojo también del núcleo galáctico y su temperatura, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que hacen los astrónomos es ordenan a sus telescopios enormes, allá donde estén situados, habitualmente en lo alto de una montaña, ya sabéis, lo comentaba el otro día, ¿no?, la importancia que están teniendo hoy en España 3 lugares bastante importantes. Uno que conocemos todos, que es evidentemente los observatorios en el Roque hay en las Islas Canarias, que es una zona considerada internacional para astronomía, es decir, que cualquier país puede construir ahí un telescopio, por una solicitud muy fácil de hacer. Hoy en día el país que más instalaciones tiene construidas es Alemania, en esa zona. Alemania, además de tener el mayor telescopio solar del mundo, es el que más ha invertido ahí. El que menos, no os digo quién es, pero os reirías, porque es España. Irónicamente pone el suelo, pero prácticamente no ha puesto ni una sola instalación, o sea, de construida como tal. Pero bueno. Sí, sí, sí. De hecho sí, en ese sentido es como se trabaja hoy en día. Es como el Hubble. El Hubble, aunque es de propiedad de los Estados Unidos, tú solicitas utilizarlo, normalmente tarda 1 año y medio en darte una fecha, y es a las 3 de la mañana del 12 de octubre tiene usted 1 hora de observación, pues ya sabes, ¿no? Es lo que te ha tocado, pero es así, es internacional. Pero luego está Calar Alto en Almería, que es un telescopio poco conocido, pero es un telescopio muy grande. Estamos hablando de pues casi de 56 milímetros en la salida principal y un objeto de casi 20 metros de longitud.
Y por supuesto el de Sierra Nevada, el telescopio que ha participado en la detección o la primera foto de un agujero negro el año pasado. Es decir, sin la ayuda de ese telescopio, fijaros, estamos hablando de telescopios montados a más de 2000 metros de altura, todos. De hecho, estos son especialmente de poca altura, porque si os vais a Hawái, por ejemplo, hablamos de 4000 metros. Si nos vamos a, sobre todo ahora que se ha puesto tan de moda, Atacama, ¿de acuerdo? Estamos hablando también de 4000 metros en pleno antiplano de los Andes, ¿no? Y Atacama yo creo que va a ser nuestro gran lugar de observación en los próximos años, porque le pasa como a Canarias, pero sin límite de territorio. Es decir, Canarias es lo que es, pero esto está a 4000 metros de altura y es gigantesco, es un desierto, en el cual llueve una vez cada 35 años de media, y no es un dato de broma, es un dato real lo que hay de lluvia, con lo cual creo que va a ser el lugar donde se van a descubrir muchísimas cosas. Aquí tenemos otro ejemplo, antes era M101, este es M87, ¿no? Y aquí es un cúmulo globular, una galaxia de estas pequeñas que hablábamos antes, pero curiosamente en rayos X nos da la presencia de un agujero negro central, lo cual no es muy habitual y siempre ha llamado mucho la atención en el caso de M87. Lo veis aquí en rayos X y en radio también aparece la figura de ese núcleo central indicando la presencia de algo enormemente energético que no es muy habitual. De hecho, de M87 recuerdo cuando estaba yo en la carrera que se hacían las primeras variaciones con el telescopio de Arecibo y fue la primera vez que se detectó un agujero negro, un posible agujero negro tan masivo. Bueno, este es Edwin Hubble, por cierto, que no lo he comentado. No le he puesto la foto para que todos le conozcamos, porque tanto que hablamos de Hubble, pero muchas veces sabemos del satélite, pero no le ponemos cara a este hombre que, bueno, pues ahora es una figura, sigue siendo una figura muy importante, pero un poco controvertida. También es cierto que la historia la escriben muchas veces los ganadores y que poner a Hubble, un norteamericano, y con todo lo que eso significa frente a Lemaitre, que al fin y al cabo es un belga, y que bueno, pues la presión histórica y demás pues va a ser mucho menor, siempre ha sido complicado, pero bueno. Él hace la primera clasificación y dice que básicamente serían galaxias de disco, elípticas e irregulares. Él hace esa pequeña gran clasificación. Y lo que hace es esta figura que os he comentado antes, ¿de acuerdo? Entonces dice, bueno, pues que vamos a encontrar las galaxias elípticas, las vamos a definir con la letra E irían del 0 al 7, para entendernos, ¿de acuerdo? Tienen forma elíptica, con una distribución bastante uniforme y el número indica el grado de excentricidad, ¿de acuerdo? Es decir, de deformación que va a tener esa elipse en 3 dimensiones, ¿no? Que vamos a ver. Luego vamos a tener las galaxias lenticulares, que las vamos a definir con la letra S y SB0, ¿de acuerdo? Las galaxias espirales, que serían de la SA, SB, SC y SD. Las galaxias barradas, las galaxias intermedias, las galaxias barradas serían estas de por aquí, y las galaxias irregulares, que serían las únicas que no estarían dentro de ninguna clasificación, porque como son irregulares no tienen ninguna forma. ¿De acuerdo? Es decir, que todas las galaxias o son una E, una S o una SB o una irregular. Según sea elíptica y según sea luego dentro de las lenticulares la S, la SA, SB, SC para las espirales, SB, SBB y SBC para las barradas e IR para las irregulares. Luego lo veremos con más calma. Y como este documento ya sabéis que os lo envío, no hay ningún problema. De hecho, comentaba antes las fórmulas que se tienen un poco pues para calcular ese número, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, una es seguido de un número. ¿Cómo calculamos ese número? Pues es una fórmula logarítmica. Aunque aquí no aparezca, esto es una forma desarrollada de un logaritmo. Esto es una clasificación objetiva, ¿de acuerdo? Lo que sucede, claro, que muchos científicos dicen, claro, pero como A y B son los ejes mayor y menor de la galaxia, hombre, tampoco podemos hacer un cálculo muy claro de lo que miden A y B más que para aproximado. Es como si te dicen, oye, ¿cuánto mide Barcelona de ancho? Pues mirando desde aquí, 2 kilómetros. Pues mirando desde aquí, o sea, y es mucho más lejano, obviamente, lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, todos los cálculos se hacen muy por aproximación.
no nos engañemos. Encaja muy bien y a veces se hace la trampa, es decir, se calcula la n para que sea acorde con lo que observamos, que eso es muy típico de los físicos teóricos. Dicen, claro, dice, el número que me encaja es el 3, porque si pongo el 4 no tendría la fórmula. Entonces n es 3. Dices, hombre, científicamente no es muy correcto. Vamos a entenderlo que no es muy correcto. Bueno, vamos a empezar con la primera, con las galaxias elípticas, ¿de acuerdo? Son las galaxias con menos momento angular, ¿de acuerdo? Algunas de ellas da la sensación de que apenas tienen rotación, apenas tienen polvo interestelar, apenas tienen gas, ¿de acuerdo? Y casi todas las estrellas son súper antiguas, son estrellas muy, muy, muy viejas. Suelen ser galaxias bastante pequeñas, que emiten mucho en rayos X, son vejestorios. Pero auténticos, como decía José Cernicharo, era un profesor, bueno, todavía vive, está en el Laboratorio de Astrofísica Espacial y Física Fundamental, y decía siempre que eran como las residencias de ancianos de las galaxias, ¿no? Donde parecía que se iban retirando todas las galaxias viejas, pero bueno, en su momento fueron otro tipo de galaxia, pero es una galaxia que es de las que son más antiguas, para entendernos, pero son de las más antiguas cercanas. Por eso no las vemos como antiguas en el tiempo, sino en el sentido de que las vemos como eran hace miles de millones de años, y no serían galaxias jóvenes. Son galaxias relativamente cercanas, entonces las vemos envejecidas. En su origen a lo mejor también fue un cuásar, brillante y energético y poderoso, pero han pasado 15.000, bueno, 13.500 millones de años o 13.000 millones de años y se ha gastado todo su gas, toda su energía, y lo que queda pues es poco, vamos. Dime. Recuerda la gravedad, es decir, la expansión funciona a grandes distancias, pero cuando tú miras el grupo local no se separa. De hecho, Andrómeda y nuestra galaxia, dentro de unos millones de años, chocarán. Es decir, que el universo se expande es así, pero la expansión tiene mucha menos fuerza que la gravedad. Eso quiere decir que las galaxias más cercanas permanecen unidas por la gravedad en lo que llamamos supercúmulos y cúmulos de galaxias. Pero a grandes rasgos el universo se expande, y los cúmulos se alejan unos de otros. ¿De acuerdo? Si yo miro galaxias más lejanas, veo que sí que se están alejando. Pero el grupo local, que es el grupo que forman la Vía Láctea, Andrómeda y otras 10 o 12 galaxias pequeñas y regulares, por ejemplo, va a permanecer unido gravitatoriamente, claro, porque están muy cerca como para que venza la expansión del universo, que es más débil que la gravedad. ¿De acuerdo? Es por eso. Muy bien. Galaxias elípticas. Y luego tendríamos las galaxias de disco, que son aquellas que tienen, aquí podríamos incluir también a las espirales, un bulbo central, porque ahí es donde está el super agujero negro masivo y donde se acumula más energía. Aquí vamos a encontrar muchos tipos de galaxias, ¿de acuerdo? Si no tienen una estructura espiral, las llamamos lenticulares. Por ejemplo, la galaxia del sombrero, que os he dicho antes, del sombrero mexicano, no tiene brazos en espiral. Claro, la vemos de perfil, recordad, la vemos de perfil. A lo mejor sí los tiene, pero no los podemos ver. Pero como lo que las clasificamos en función de la forma, decimos lenticular. Es como una especie de lente, ¿de acuerdo? En este caso, más gruesa en el centro y más fina. Aquí vemos, vamos a ver ahora. Pero es que el ángulo tendría que ser brutal para poder esa diferencia. Estamos muy lejos, estamos hablando de millones de años luz. Eso implicaría moverte muy por encima del plano galáctico. Piensa que las dos únicas naves espaciales que han salido del sistema solar son las Voyager, que son maravillosas, y sigue la Voyager 2. Hoy, por cierto, hoy viene la noticia que han vuelto a recuperar la conexión con la Voyager 2, que llevaba un mes perdida, y han vuelto a recuperar la conexión. Es una máquina construida en los años 70, pensemos, y ya ha salido. No, es americana. No, esto es norteamericano. Sí que es cierto que al ser muy simple su ingeniería, yo creo que está yendo muy a favor de las Voyager. Bueno, la Voyager, si fuera dirigida hacia Próxima Centauri, que no va hacia ahí, si fuera dirigida hacia la estrella más cercana, que es Próxima Centauri, tardaría 40.000 años en llegar. Y ni siquiera va hacia ahí. Es decir, que no tenemos esa tecnología de momento, ni de cerca, ¿eh? O sea,
A ver, si se desarrollaran los motores de iones lo suficiente con la aceleración que permitirían, podríamos alcanzar naves espaciales a un 10% de la velocidad de la luz. O más. Pero normalmente más sería peligroso por el tema de la dilatación temporal, que podía provocar problemas con eso. Pero a un 10% de la velocidad de la luz alcanzaríamos Próxima Centauri en 40 años. Es decir, dentro de un periodo hasta vital de una persona, ¿no? Y el núcleo de la galaxia en unos 200 años. Es decir, ya estaríamos hablando de algo más realizable. De hecho, este proyecto que os comenté, que tiene Elon Musk con otros científicos, de enviar una flota de micronaves impulsadas por motor de iones y un láser a Próxima Centauri, es un poco esa idea. No estarán tripuladas, estoy hablando de naves del tamaño de una pelota de fútbol. Pero dicen, nosotros enviamos 100 pelotas de fútbol con velas solares y un impulsor de iones y a lo mejor llega una. Porque las demás irán perdiendo, que si choco con un meteorito, que si se me estropeo, que si la radiación, que si no se queda, pero yo envío 100. Las guío con un láser y en 40 años, incluso estas se les podría acelerar más porque no van tripuladas. Podríamos reducir ese espacio de tiempo a lo mejor a 10 años. Con lo cual, ese es un proyecto que estamos al borde ya de poder hacerlo. Pero movernos en lo que tú dices, de conseguir suficiente perspectiva para poder ver la forma de esas galaxias, implicaría moverme por encima del plano galáctico a lo mejor 300 o 400 años luz. Y eso... no, no tenemos suficiente ángulo para ello. Es decir, el ángulo que podemos generar es de 3 parsecs, a lo mejor, 3, 4 parsecs, es decir, 12 años luz, a lo sumo. Eso es para hasta 300 que necesitaríamos. Es muy poco ángulo para poder precisarlo. Tampoco es importante, porque realmente la galaxia es claramente de disco. Que sea lenticular o que sea luego espiral tampoco va a influir mucho porque son muy parecidas. Un gran agujero negro central y o una serie de brazos o simplemente las estrellas repartidas sin brazos. De acuerdo, de una forma más uniforme. Esa es la diferencia entre las lenticulares y las espirales. ¿Por qué las espirales son tan peculiares y con esos brazos? Pues por la presencia de más cantidad de materia oscura, que son las que están generando esas mareas gravitatorias tan grandes, que hacen aparecer los brazos claramente definidos. De alguna manera, las grandes galaxias como la nuestra o Andrómeda están dentro de un enorme campo de materia oscura. Dentro del campo gravitatorio de esa materia oscura que no podemos ver, pero genera gravedad. Y eso es lo que permite la creación de esos agujeros negros. Bueno, aquí tenemos, voy a poneros, mira, perdonad, aquí veríamos una lenticular vista desde arriba, porque está colocada en un plano totalmente perpendicular a nosotros, y aquí vemos pues la del sombrero vista prácticamente de lado. Bueno, la del sombrero casi estamos seguros que es lenticular porque tiene una enorme nube molecular en el perfil de la galaxia, la veis de color más oscuro. Y eso solo sucede, esas nubes moleculares solo suceden en este tipo de galaxias que son más pequeñas que las espirales, son un poco más pequeñas que las espirales. Y bueno, luego llegamos, por supuesto, pues a las gigantes, a las grandes espirales como la Vía Láctea, ¿no? Que son las grandes galaxias, las mayores que conocemos, con cientos de miles de millones de estrellas, ¿no? Hemos descubierto alrededor de 700, 800 millones de galaxias de este tamaño. Multiplicad entre 700 y 800 millones por 200.000 millones el número que os sale. Siempre digo que que seamos los únicos que vivimos, que seamos los únicos que vivimos en este universo es poco creíble, con tantísimas posibilidades, incluso estadísticas. Es decir, es difícil de creer que con tantísimas posibilidades no pueda haber planetas o otros sistemas solares habitados. Ojo, otros sistemas solares habitados, yo siempre digo que yo soy muy creyente en esa posibilidad, pero de los hombres y mujeres de otra procedencia no va a haber. ¿Encontraremos vida algún día? Pues seguramente, pero no van a ser hombres ni mujeres. Por supuesto. Sí, pero que no. Por supuesto, la ley evolutiva es absoluta.
Tú piensa, para que veas lo acertada que es esa reflexión, que en la Tierra tenemos seres vivos cuya adaptación es radicalmente opuesta. Tú piensa, ¿qué tenemos que ver? Un pulpo, un ser humano y un insecto. Algunos ven en longitudes de onda diferente, otros han solucionado su manera de moverse de totalmente diferente, las adaptaciones al medio totalmente diferentes. Es decir, si eso ha sucedido solo en un planeta, ¿qué nos podemos encontrar en todo el universo? Es decir, pero lo que sucede es que muchas veces la ciencia ficción, por poner un ejemplo, nos muestra como que si un día contactamos van a ser parecidos a nosotros. Y yo siempre he pensado, ¿pero parecidos por qué? Es decir, ¿qué tiene nuestra estructura que sea especialmente buena? Es decir, que tampoco somos la solución perfecta de la evolución. Porque en el fondo la evolución básicamente es una serie de accidentes que se van produciendo y de adaptaciones que se van produciendo al medio. Bueno, hay una broma. Yo siempre digo el ejemplo de la guía del autopista galáctico, que es una obra de radio en la BBC y una película que si no habéis visto os invito. Y una serie de libros, son varios. Y él empieza diciendo, dice, la única especie inteligente del planeta Tierra, los delfines, se pasaron toda la existencia avisando a los humanos del fin del mundo, haciendo esos saltos y esas cosas, diciéndoles, oye, que viene el fin del mundo, hasta que un día se van y desaparecen. Mira, estos son tontos, nosotros nos vamos. O sea, así empieza el libro, ¿no? O sea, para que veáis. Pero bueno, esto es una broma de nada más, pero es muy gracioso en ese sentido. Bueno. Las galaxias espirales, bueno, tienen unas características morfológicas muy peculiares, un disco más plano, es decir, no tiene un glóbulo tan visible y tan, digamos, amontonado como tiene las lenticulares, porque es tan potente el agujero negro central que tiende incluso a producir mareas gravitatorias de que la aplanan. Y tiene tendencia al alabeo. El alabeo quiere decir que además de ese giro que tiene tendencia también a tener una cierta desestabilización la propia galaxia. Cuidado que estamos hablando de un movimiento tan lento que no se percibe, nosotros no lo podríamos percibir. 200 millones de años tarda en dar una vuelta la galaxia, ¿de acuerdo? Es decir, pero también se observaría un movimiento de alabeo de unos 100 millones de años en una posición o en otra, como una especie de peonza desestabilizada en este caso. Tiene mucho que ver con ese halo de materia oscura. El tirón gravitatorio es brutal. Para que os hagáis una idea, recordadlo, la materia que vemos solo es el 5% de la materia del universo visible. Solo es el 5%. El 95% restante es materia de energía oscura. Eso es para que os deis cuenta de la importancia que tiene esto y cómo ese concepto de la materia oscura ha hecho que la cosmología empiece a entender la estructura del universo, cómo ha evolucionado y hacia dónde va. Define mi radia porque no lo entiendo. Perdona. No, no. Al ser oscura, la propia palabra dice que no emite nada, pero es materia, con lo cual, ¿qué es lo que tiene? Gravedad. Claro, percibimos la gravedad, percibimos el tirón gravitatorio, que eso no hay manera de ocultarlo, pero no vemos que lo produce. Es como si un fantasma está empujando a las galaxias. Es como un fantasma empujando. No le veo, pero veo lo que causa. Si tú lo quieres definir como que emite algo, vale, me parece correcto. Sí, para visualizarlo, sí, sí, sí. Sí, sí, bien, bien, correcto. Depende de la masa de esa materia oscura. Por ejemplo, sabemos que las galaxias espirales es donde mayor cantidad de materia oscura hay. De hecho, estamos dentro de un halo de materia oscura que rodearía completamente la galaxia. Para que os hagáis idea del tamaño monstruoso que tiene ese halo de materia oscura. Por efecto gravitatorio, si yo conozco el tirón gravitatorio, conozco la masa. Esto es muy fácil porque es una ecuación muy básica, la ecuación de Newton. O sea, eso no tiene ningún problema. Bueno, como os comentaba, y esto es lo que nos lleva a la materia oscura, esa curva de rotación extraña. De acuerdo a la curva de rotación, aquí tenéis una galaxia aceleradísima, lógicamente, hablamos de 200 millones de años dando vueltas. Pero cuando medimos eso, vemos que
hay algo que no encaja. Esto los científicos, que son muy graciosos, los llamó la conspiración disco-halo. Digo, la conspiración disco-halo. Era todos diciendo, porque había algo. Yo he predicho que esto se tiene que mover así y cuando lo observo se mueve así. Es decir, había una desviación, pero una desviación perfectamente medible y que encajaba con todo lo teórico de la materia oscura. Es decir, todos los teóricos, los físicos teóricos, cuando era materia oscura, predijeron esto va a producir esto, esto y esto. Y cuando se midió, encajaba perfectamente. Entonces dijeron, bueno, pues ya la hemos detectado. ¿Cómo la hemos detectado? Por lo que tú comentas, por los efectos que produce, porque no tenemos ningún método para interactuar con esa materia. Ojo, eso no quiere decir que no lo haya, sino que no lo tenemos. Como nos ha pasado mucho con la tecnología, por ejemplo, el bosón de Higgs era teórico hasta hace 2 años. ¿Por qué? Porque por fin tuvimos y de hecho, bueno, todavía hay una parte que no está muy clara, pero por fin tuvimos un acelerador de partículas lo suficientemente potente para poder detectarlo. Esto es cuestión de invertir tecnología, tiempo y dinero. No se nos olvide que desgraciadamente las cosas cuestan. Entonces, si cogemos cómo era, fijaros, la línea A es la curva teórica y la B es la que detectamos. ¿Qué es lo que vemos? Pues que según nos alejamos del núcleo de la galaxia, la velocidad a la que rota tendría que, en un principio, subir y luego ir disminuyendo. Y, sin embargo, se mantiene bastante estable, como si algo tirara de la galaxia, haciéndola rotar como un disco. Y a la misma velocidad, más o menos. Eso que no vemos es la materia oscura. Y esa fue la confirmación experimental de que efectivamente la materia oscura existe. Por eso yo ese paréntesis que ponía al principio, dije, yo ya quitaría el paréntesis. Porque realmente hoy en día, hombre, hay gente que todavía dice que podrían ser otras cosas, pero minorías. Y la gran mayoría de la ciencia apuesta. Sí que es verdad que ha sido un giro muy radical, porque ha tirado por tierra una parte de la física teórica que funcionaba muy bien, como era todo el tema de supercuerdas, porque encajaba muy bien, pero claro, no van a ir por ahí las respuestas. No digo que no sean una parte, pero no es completa porque no pueden explicar muchos fenómenos. Los últimos 2 o 3 años, básicamente. Es de lo último en física, prácticamente. Es lo más moderno. De hecho, las supercuerdas era una teoría que ha tirado mucho en la física porque nos llevaba a teorías de gran unificación, pero al final todas las teorías de supercuerdas colapsaban. Llegaba un momento en que todo iba bien y de repente llegabas a un punto en que todo colapsaba. Surgía un infinito. Siempre decían los físicos, ya me ha salido un infinito, ya la hemos fastidiado, ya no funciona, ¿no? Entonces se decidió dar un giro y había una teoría que era la teoría, por ejemplo, de Branas y toda la teoría relacionada con la energía y la materia oscura, que estaba un poco en el cajón porque experimentalmente no se había detectado. Y conforme aparece esto, dijo, pues muchos físicos han dicho, es que a lo mejor nos hemos obsesionado con algo, que son las teorías de gran unificación, y no van a ir por ahí. Entonces, hay partes que sí son válidas porque a escala macroscópica han funcionado muy bien, pero a escala microscópica y no digamos a escala cuántica, eso no hay quien lo agarre por ningún lado. Siempre pongo el ejemplo, entendemos muy bien la electricidad, entendemos muy bien el magnetismo, entendemos muy bien las fuerzas nucleares, pero no sabemos qué produce la gravedad. Y es la más antigua de todas, la que primero hemos desarrollado. Matemáticamente sí, pero la partícula que produce la gravedad. La materia oscura no es un barión, no sería, no es portadora de fuerza, sino la crea porque tiene masa. Por eso el bosón de Higgs, perdón, un barión, no un bosón. Por eso el bosón de Higgs era muy importante. El bosón de Higgs es lo que hace que los cuerpos tengan masa, que tú y yo pesemos de alguna manera. Ese campo crea masa, ¿eh? Ah, sí, ya entiendo el chiste. Ya entiendo el chiste, ¿no? Ese es el primer paso para llegar al gravitón, que sería la partícula que produce la gravedad. Primero ver, vale, el gravitón ¿sobre quién actúa? Sobre el bosón de Higgs. Ya tenemos el bosón de Higgs. Ahora el siguiente camino vamos a encontrar el gravitón. Oye, esto tiene mucha importancia porque toda partícula tiene su antipartícula. Esto nos permitía desarrollar sistemas, por ejemplo, para mover objetos por antigravedad o sobre flotadores gravitatorios. Es decir, que no creáis que es tecnología que también pueda desarrollarse una vez que esto se pueda ver.
Es magnetismo. No es magnetismo, es un maglev, un levitador magnético. Es por magnetismo. Lo que se crea es una diferencia de potencial magnético y claro, cuando tú haces que escalas esa diferencia de potencial, el tren se mueve avanzando sobre él. De hecho, es como se logran los trenes más rápidos. Hay maglevs, y creo que hay uno en China que ya va a 500 y pico kilómetros por hora. Es decir, que como no hay rozamiento, va flotando unos centímetros sobre la vía, no hay límite de velocidad teórico. Con electricidad. Ya sabéis que electricidad y magnetismo son lo mismo. Es el mismo campo. Pues con electricidad tú generas magnetismo y con magnetismo tú generas electricidad. Tú si acercas una brújula a un cable eléctrico vas a ver cómo la brújula se desvía al cable eléctrico. Y si es lo suficientemente intenso, sí. Ahora necesitamos mucha electricidad también, ¿eh? Esto es como el AVE. El AVE es maravilloso, pero no ves lo que consume de electricidad. O sea que hay que tenerlo también en cuenta. Bueno, luego tenemos un caso particular de espirales que son las espirales con barra. Aquí tenemos algunos ejemplos. Es decir, son espirales que tienen dos brazos espirales o cuatro y que tienen una barra intermedia que parece unir dos de ellos, ¿de acuerdo? Es un caso particular de las espirales y que además son galaxias mucho más pequeñas que las grandes espirales, ¿de acuerdo? Es como el límite en pequeño de las espirales. Y luego estarían las amorfas o irregulares, o como queráis llamarlas, que no tienen ninguna forma, ¿de acuerdo? Muchas veces estas galaxias tienen un vecino mucho más grande y mucho más poderoso que gravitatoriamente les está haciendo polvo. Les quita estrellas, les empuja, les deforma la forma que tiene. El caso más ejemplar aquí son las nubes de Magallanes. Las nubes de Magallanes son dos pequeñas galaxias satélites de nuestra galaxia, que se llaman así porque Magallanes las vio que eran dos nebulosas que pudo observar, se ven a simple vista en el hemisferio sur. A ver, que seguramente quien vivía allí le tendría otro nombre y que no se llamaría nubes de Magallanes, los que vivían en las islas del Pacífico o donde fuera. Pero el primero que lo descubrió occidental fue Magallanes y se llaman nubes de Magallanes. No sé si tengo alguna foto de ellas, creo que no. Bueno, también tenemos los Starburst, que son unas galaxias de aspecto muy raro. Aquí tenemos la galaxia Baby Boom, porque es una galaxia en la que está pasando un Baby Boom enorme. Se generan 5.000 estrellas cada día, nuevas. Entonces es un auténtico criadero de estrellas en explosión, ¿no? Es curiosísimo. Es en infrarrojo. 4.000 estrellas por año, perdón, no por día. 4.000 estrellas por año. Que es realmente impresionante, ¿no? Y a veces también encontramos galaxias en interacción, galaxias que pueden chocar, como ya sabéis que pasará entre Andrómeda y nuestra galaxia dentro de muchos miles de millones de años. Pasará algo como esto. ¡Pum! Chocarán y se desharán mutuamente. Ahora, pensad los tamaños. Esto es como viajar en un tren de 500 vagones y se choca el delantero. Y el trasero no se entera que han chocado hasta que pasan minutos. Pues aquí sería lo mismo, pero en millones de años. Las galaxias empezarán a chocar y los que vivan en el otro extremo se enterarán millones de años después. Anda, que hemos chocado. ¿De acuerdo? Es decir, que se atraviesan, pero interaccionan por gravedad. Digamos que las galaxias, aunque las veamos así tan maravillosas, tienen mucho espacio vacío. Entonces, es como más bien se atraviesan una a la otra, pero claro, la gravedad está ahí. Entonces se van a empujar, las estrellas se van a cambiar de dirección, van a intercambiar estrellas y la forma que tendrán al final será totalmente distinta a la forma que tenían inicialmente esas dos galaxias. Si no está ninguno... los agujeros no pasará nada, no se unirán. En dos galaxias como la nuestra son demasiado grandes. Tienen suficiente resistencia para intercambiar entre ellos, pero nada más. Y bueno, vamos a acabar hablando de las galaxias especiales. Claro, cuando se clasificaron todas las galaxias, empezamos a ver galaxias lejanas rarísimas. Entonces las llamábamos especiales. Eran, por ejemplo, los AGNs. Las Active Galactic núcleos activos galácticos, ¿no? Ahí teníamos los Seyfert, los Marcanian, los Liner, las radiogalaxias, los cuásares. Bueno, eran un montón de objetos, ¿no? Entonces se hizo una clasificación y los científicos decían, no puede haber tantas galaxias distintas, ¿no? Y entonces al final llegaron a una conclusión asombrosa cuando revisaban las gráficas de los AGNs, que se hacen no por óptico, sino viendo estas gráficas de diferentes AGNs, y llegaron a una conclusión divertidísima. ¿Qué sucedía? Que todas estas galaxias en realidad eran un tipo de galaxia, pero como son grandes emisores
de energía a través de chorros, había veces que el chorro era perpendicular a nuestra vista, a veces el chorro estaba dirigido hacia nosotros, a veces estaba en ángulo y recibíamos la variación de energía simplemente por ello. Pero veíamos lo mismo, cuásares. O sea que todo esto, en el fondo, son los famosos cuásar. O sea, no hay 1000 tipos de galaxias extrañas, de núcleos activos, sino realmente solo vamos a encontrar un tipo muy concreto. Vamos a ver si lo podemos ver para no entretenernos, que son los cuásares. Aquí tenemos un ejemplo de ello. Son galaxias. Eso es un cuásar visto por el Hubble. ¿De acuerdo? Esto que veis aquí es un objeto que se usa para tapar estrellas en la foto. De esa forma la luz no molesta tanto a la... Entonces ahí teníamos una estrella más cercana en primer plano, se saca ese objeto que tapa la luz de la estrella y se puede ver un campo más profundo todavía, ¿de acuerdo? Y si lo viéramos de cerca veríamos una galaxia y con un agujero negro central absolutamente brutal. Estos son los objetos más lejanos en el tiempo que podemos observar. Y seguramente estos eran las galaxias que se crearon un poco después del Big Bang. Y con el paso del tiempo, según ese agujero negro iba perdiendo esa energía y esa potencia, se iban convirtiendo en los tipos de galaxia que ahora vemos. Incluso lo más probable es que nuestra enorme galaxia espiral, la Vía Láctea, en su origen también fuera un cuásar. Y eso explica también las características de ese agujero negro, que sigue siendo masivo y potente, pero extrañamente débil, siendo lo grande que es. Se ve que ha tenido una vida larga y que ha perdido la suficiente energía como para que no sea colapsante para el resto de la galaxia, además del momento angular que hace que las propias estrellas no caigan dentro. Aquí vemos un montón de cuásares observados por el telescopio espacial. Siempre que veáis HST en una foto, Hubble Space Telescope, ¿de acuerdo? Es un catálogo del telescopio espacial Hubble. Y el otro gran catálogo es el NGC, el New General Catalog, que es el nuevo catálogo general, que es el más grande de todos, junto al Messier y todos estos. Y bueno, aquí os dejo también para que veáis las fórmulas con las que nos divertimos los físicos, ¿no? Para medir luminosidad y todas estas cosas, ¿no? Cuando nos aburrimos escribimos cosas como esas y siempre las dejo para que la gente diga, qué gente más rara. O los gráficos que miramos pues para estudiar cómo influye en el entorno la presencia de un tipo determinado de estrella o de clúster, en este caso en Virgo. Y nada, la parte final que os comentaba, quedaros con esa clasificación de Hubble o el diapasón de Hubble, como les gusta decir a algunos, para entender cómo las estrellas se agrupan en función de esa E, de esa S o de esa SB. ¿De acuerdo? Y pues nada, un chiste para el final. Dice, Eureka, acabo de escribir un agujero negro de gigantescas proporciones. Lo siento, pero creo que estás enfocando a nuestro futuro. Bueno, esperemos que no sea así de negativo. Bueno, pues como siempre, lo dejamos aquí, podemos parar, yo creo.